antes de empezar con el diálogo, quisiera, por favor, porque no los conozco a todos, que puedan presentarse, que puedan comentarnos de qué zona vienen o a qué región pertenecen. Marisela, de repente comenzamos Hola, contigo. buenos días, Giovanni, Eduardo, Catherine y colegas de la SEMAN. Mi nombre es Marisela Quispe Córdoba, yo soy socióloga de profesión, trabajo en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de Ayacucho y bueno, muy contenta de participar en este espacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Teófilo o Armando, me parece que es, ¿no? Armando. Exacto. Ahí está. Buenos días con todos, Catherine, colegas, amigo del IDEPUC, Armando Sánchez Céspedes, de la oficina regional Huánuco, que atendemos las regiones Huánuco, San Martín y Ucayali. Bueno, gracias por poder compartir lo que se ha ido avanzando y también tal vez ir comentando de cómo, o qué aspiraciones, o qué hemos estado viendo en todo este tiempo en las dos o tres regiones que estamos atendiendo. En Huánuco hay una actividad, diríamos, importante de las organizaciones de víctimas, porque es una de las regiones que ha tenido una alta afectación. El departamento de San Martín ha tenido similar afectación y una particular, claro, también proceso de violencia, porque ahí hemos tenido no solo al grupo terrorista Sendero Luminoso, sino también al MRTA, que ha sido su bastión, y sobre todo en la década del 80 hemos tenido otro actor, que era las firmas de los narcotraficantes, que también han desaparecido personas. Entonces hay toda una particularidad de San Martín que no se ha trabajado mucho en el tema de memoria, en el tema de la reconstrucción de la historia, y veíamos hace poco, Uchiza es dentro de San Martín, por ejemplo, es el distrito que es próximo a Huánuco, el que tiene la mayor cantidad de desaparecidos a nivel de San Martín. Entonces hay una particularidad que se tiene que ver también en este proceso de construcción de la memoria histórica. Obviamente Ucayali, por la cercanía a Huánuco, también es una particularidad totalmente distinta. Bueno, gracias y esperemos ir aportando. Claro, no, usted, gracias. Dina, ¿está con nosotros también? Buen día, sí, igual Bien. que mis colegas, agradecida por participar en esta reunión. Mi nombre es Dina Amparo Esquivel Pantigoso, soy la coordinadora regional para la SEMAN en las regiones de Apurímac, Cusco, Puno y el sur de Ayacucho. Esperamos poder aportar en esta conversación. Gracias. Gracias. Y finalmente, Arturo. ¿Qué tal? Buenos días con todos Buenos y todas. Soy Arturo Carbollanqui Berrocal, coordinador regional de la Oficina Regional de SEMAN, Junín, Pasco y Huancavelica. Bueno, estamos aquí para compartir los trabajos que han realizado ustedes y también desde nuestra mirada poder aportar, contribuir. Un tema quizás muy poco lo estamos viendo como Estado, ¿no? Entonces, que a partir del reporte, del trabajo que vienen realizando, creo que va a haber muchos insumos para que nosotros también podemos considerarlo en las actividades que realizamos y, como se dice, implementarlas, ¿no? Porque de eso se trata. Porque el tema de memoria en el Estado peruano y en América Latina, la experiencia es que de las lecturas que se tiene, muy poca importancia se le ha dado y que es más bien un tema de no tener miedo, que este es un tema que debe estar en políticas públicas del Estado peruano, ¿no? Okay, muchas gracias, Arturo. Bueno, también nos está acompañando Catherine Mesa de la oficina de Lima, encargada del programa de reparaciones simbólicas. Bueno, en realidad esta reunión, lo que estamos haciendo es, en realidad, un poco recoger cuál es un poco la experiencia que tiene o lo que se ha venido trabajando en el tema de memoria en sus respectivas regiones. Y más allá de eso, lo que en base a esa experiencia consideran que debería tener este futuro plan nacional, ¿no?, de memoria, paz y reconciliación.
Bueno, entonces quizás, bueno, empezamos el diálogo, ¿no? Con una primera pregunta que tiene que ver con justamente lo que se entiende por memoria y lo que se debería entender o las diferentes directrices que tiene el hacer memoria. Cuando hemos tenido las reuniones con víctimas y en general con expertos, periodistas, funcionarios, etcétera, etcétera, nos han mencionado varias cosas, ¿no? Desde reconciliación hasta recordar, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pero quisiéramos también ir cerrando todo esto que hemos ido abarcando, eh, un poco preguntando qué implica hacer memoria y un poco para qué se debería hacer memoria, que en realidad es como la base de este plan, ¿no? Entonces, abrimos un poco el diálogo y si alguno quiere intervenir, está libre, ¿no? A ver, yo. A ver, en sus acepciones más comunes, más corrientes, memoria es recordar, ¿no? Es recordar, pero no es solamente recordar, memoria también es entender qué es lo que pasó. Y es importante porque la memoria puede empoderar a las personas. La memoria nos genera identidad, nos ayuda a entender de dónde vinimos, quiénes somos y nos ayuda a proyectarnos en nuestra vida. Yo pienso y digo, ¿por qué nosotros como SEMAN tenemos tantas dificultades con que las autoridades implementen el plan de reparaciones, tengan acciones reparadoras en las regiones? ¿Por qué en mis regiones me resulta tan difícil que mis gobernadores regionales, mis autoridades regionales se comprometan con la problemática de las víctimas y tengan acciones reparadoras y implementen la ley? Y creo que es porque ellos no tienen memoria. No la memoria, no la historia de lo que pasó en la región Apurímac, Cusco y Puno, no la historia cronológica que la conocemos por la información que tenemos, sino creo que es porque no tienen esa memoria que les ayuda a recordar, a procesar, a analizar, a evaluar y a sentir que hay un compromiso político desde el Estado a trabajar con ellos. Creo que este tema de memoria sí efectivamente ha sido poco trabajado de manera sistemática y tener ese plan de reparación, este plan de memoria, puede contribuir y puede ayudarnos a que como Estado nos sacudamos y que las autoridades también se sacudan y vean de que el tema de memoria es un tema trascendental, un tema importante que puede ayudar a reconstruir las vidas de muchas personas, a reconstruir nuestra propia historia como ciudadanos, como humanos, como seres, como personas. Hasta ahí, ¿no? Creo que es eso. ¿Alguien más? Eduardo, Sí, sí, Marisela, Maricela, sí, adelante. sí, la memoria es sumamente imprescindible y necesaria en nuestra sociedad. Es como señala Amparo, ¿no? Realmente, sobre todo las nuevas generaciones, autoridades tal vez de estas nuevas generaciones, son a veces bastante reticentes con reconocerse y reconocernos y reconocer, digamos, parte de nuestra historia peruana y en realidad a partir de ahí se va repitiendo tantos errores, ¿no? Entonces, sí, la memoria es cómo construimos, ¿no? De manera social, de manera cultural nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia social y colectiva, ¿no? Y no solo, como dice Amparito, no solo tiene que ver con recordar, ¿no? Porque cuando se hace memoria, se le da sentido a nuestras historias, a nuestras vidas, a los hechos que vivimos, a las narrativas también que se construyen a partir de ciertos episodios. Entonces, la memoria efectivamente ayuda a darle pues un sentido a lo que hoy somos, a lo que hoy vivimos y a lo que seremos también, ¿no? Claro. Y entonces gran parte de la responsabilidad también la tenemos nosotros como sociedad, pero sobre todo nuestros decisores, ¿no? Y no solo estoy hablando de estos últimos 20, 30 años, sino de mucho más atrás. Entonces, eso para empezar, ¿no? Okay.
Muy bien, muchas gracias, Marisela. ¿Alguien más? Algo que había salido en algunas reuniones es que muchos consideraban que debería partirse, que el Plan Nacional debería partir por promover, por promover una verdad histórica, ¿no? Y alegaban un poco que todavía hay muchas personas, actores políticos, grupos sociales, etcétera, etcétera, que se rehúsan todavía a aceptar la verdad de los hechos ocurridos, ¿no? Entonces, un poco a partir de eso que ha salido en otras reuniones, yo les pregunto un poco cuál podría ser, si hay alguna diferencia entre la verdad histórica y el hacer memoria. Estamos hablando de cosas diferentes, es lo mismo, están relacionadas, ¿qué implica uno y qué implica lo otro? Sí, Armando. sí. Mira, cuando hablaba de la pregunta inicial y ¿me escuchas? Disculpa, no se te escucha bien, tienes el micro como bien bajito, no sé si puedes subirle el volumen a tu audio. Ok. Bueno, mientras Armando se cambia de sitio a alguien más, que desee un poco continuar dando su aporte. Arturo. A ver, sí, bueno, no, más bien nos gustaría saber cuál es la metodología de la reunión de hoy día. Queremos tener un poco el enfoque que se quiere dar en esta reunión. Me imagino es lo que ustedes, el nivel de avance que han llegado, el trabajo de investigación que han realizado en todas las regiones. Más bien yo estaba esperando eso. Entonces, por eso me gustaría saber cuál es la estructura del nivel de participación de nosotros o del equipo que estamos acá, pero igual algunos alcances, ¿no? Yo creo que... Arturito, un ratito, Eduardo, si me permites. Sí, claro. Ya, ya. Arturo, ¿recuerdas que tuvimos una reunión como equipo? Claro. El acuerdo fue que participamos de este proceso de diálogo para que el IDEPUC pueda recoger nuestros aportes, sus aportes como coordinadores y sumar, adicionar a los aportes recogidos anteriormente por los sectores claves identificados por nosotros. Entonces, esa es la idea. No es que ellos nos van a exponer el avance de lo trabajado hasta la fecha, no es un reporte de actividades de parte del equipo IDEPUC, sino es para nosotros dar nuestros aportes, insumos, opiniones que tengamos sobre el plan nacional respectivamente y que pueda ser considerado. Ese fue el acuerdo, Arturito. Por eso es que el IDEPUC está procediendo a hacernos las preguntas respectivas que invitan al diálogo, ¿no? Y ir aterrizando en ideas, y ellos van avanzando así, ¿no? Y es el cuestionario que les envié el día de ayer, junto con los lineamientos para que ustedes puedan recordarlo y así vamos avanzando. Gracias. Yo no tuve la oportunidad de revisarlo, no tuve la oportunidad de revisarlo. Ya, pero igual Eduardo tiene las preguntas y él va haciendo como una introducción antes de cada pregunta y vamos avanzando sobre eso. Ya, bueno, en todo caso, creo que sí, bueno, un poco yo lo veo un poco suelto, ¿no? En realidad debería haber una pequeña introducción donde nosotros nos podemos meternos en el tema. Creo que por ahí tendría que haber de parte también de ustedes, ¿no? Para que un poco tengamos los insumos, el hilo que nos permita hilvanar más o menos en la mirada que ustedes tienen, ¿no? Bueno, algunas cosas sueltas. Yo creo que es importante trabajar un diseño de metodología de un proceso educativo. Creo que si queremos orientar a lo que enfrentar a todo lo que es el tema de la dignidad humana, el respeto, en este caso, a la vida, y eso, para llegar a eso, que tenemos que analizar en el contexto en que se dio, y también ver cómo vamos a enfrentar el futuro. Creo que por ahí, ¿no? Cómo llegamos a todo el proceso de perdón, ¿no? De arrepentimiento, y de no tener miedo de que es un tema que nos va a llevar al camino a la reconciliación nacional, ¿no? A partir de todos los hechos que ha sucedido, ¿no? Entonces, más o menos, yo estaría empezando por ahí, ¿no? Ok. Sí, bueno, al parecer ha habido una incomprensión un poco del trabajo que hemos venido haciendo, o al menos de los objetivos de esta reunión. Nosotros hemos realizado este proceso de diálogo en la medida de
lo posible con la mayor cantidad de actores que hemos podido, pero principalmente partiendo de los representantes o los líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas y de familiares de Lima, Ayacucho, Junín y bueno, al menos así es en nuestro proyecto, que es apoyado por la Embajada Alemana. En el proceso de diálogo, bueno, nosotros en esta guía para el diálogo que se les ha compartido un poco, abordamos dos ejes, ¿no? O dos partes, digamos. La primera parte que tiene que ver con el recojo de expectativas y percepciones generales sobre lo que implica hacer memoria, para qué se hace memoria, porque consideramos que, bueno, quizás se puede sobreentender este término, pero en realidad cuando uno va preguntando van saliendo cosas muy diferentes y es bueno un poco tener claro de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, también en otras reuniones dicen, bueno, pero se puede hacer memoria sobre distintas cosas, no solamente sobre el periodo de violencia, sino también sobre la época del caucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya en una segunda parte del diálogo vamos hablando un poco sobre algunos ejes de estos lineamientos que se elaboraron en el 2018. No abordamos cada eje de manera individual porque están relacionados muchos temas y era poco didáctico estar preguntando un eje por eje, sino más bien un poco agruparlo en algunas dimensiones. Nosotros preguntamos más o menos por 3 o 4 ejes. Y bueno, cuando ya en la parte final, ya una tercera parte, si es que hay un tiempo, hablamos un poco sobre lo que implica construir una política pública o un plan nacional de memoria, ¿no? Claro, esta reunión no era, como ha explicado Catherine, para presentar todavía los resultados o el proceso de sistematización del proceso de diálogo, porque igual considerábamos que era importante recoger sus aportes. Y un poco esa es la dinámica que se ha repetido con los diferentes actores que han participado del proceso de diálogo, tener reuniones un poco cortas, en realidad, o sea, en cuanto al número, entre 3, 4, 5, 6 personas, para que todos tengan la oportunidad de hablar, y más bien hemos optado por ese tipo de reuniones antes que por una de corte más largo, porque no todos iban a poder hablar y bueno, la conexión tampoco lo permite, ¿no? Entonces es un diálogo lo que hemos facilitado y bueno, de manera complementaria lo que estamos haciendo es esta semana se lanzó una plataforma web que hemos construido especialmente para el proceso de diálogo y ya fue compartida con algunas organizaciones de víctimas para que puedan trasladarla a los otros miembros de sus asociaciones. Y esta plataforma es interactiva, ¿no? Lo que busca es como recoger más opiniones, comentarios, percepciones, impresiones sobre lo que consideran que debería ser el Plan Nacional de Memoria, ¿no? Es una plataforma muy didáctica, de fácil uso, puede ser abierta también a través de los celulares, ¿no? Porque no todos tienen una laptop, es evidente, eso lo teníamos claro desde un inicio. Y un poco esta es la metodología o un poco la manera que hemos intentado de hacer este proceso de diálogo, considerando las circunstancias en las que vivimos, en las que no nos podemos trasladar, en las que no podemos llegar a todo el mundo a pesar de que queramos. Siempre hay muchas limitaciones, es un contexto completamente nuevo para nosotros, para todos, entonces, pero de alguna manera hemos pensado en que hacer este proceso de esta manera y que hagamos esta plataforma web que va a continuar, es una buena manera para ir recogiendo cada vez más impresiones, opiniones, comentarios sobre lo que debería contener el Plan Nacional de Memoria, sobre las acciones que deberían realizarse, el por qué deberían hacerse, y tampoco también ir recogiendo un poco, en realidad, el que el Estado vaya teniendo una relación un poco más cercana con la sociedad, con la ciudadanía y sobre todo con las víctimas, ¿no? Entonces, eso quizás como un primer gorro de presentación. Entonces, si es que no hay más preguntas sobre eso, podemos continuar con el diálogo. Ya, a ver, sobre la pregunta que hiciste.
Mira, yo creo que para hacer el plan debemos tener bien claro para qué queremos hacer este plan. ¿En qué va a contribuir este plan? En el desarrollo de nuestra nación, en la construcción de país. Creo que tenemos que tener bien claro porque es bien débil la línea entre historia y memoria. La historia es intelectual, es cronogramada. En cambio, la memoria es más afectiva, es más emotiva, es más emocional. Entonces, hay memorias y memorias. Hay memorias de las víctimas, hay memorias de los victimarios, hay memorias, y en el periodo de la violencia imagino que hay más memorias que ustedes están descubriendo en esta, más formas de memorias, ¿no? Entonces, creo que sí, nuestro plan tiene que tener bien claro cuál es el objetivo que queremos. Y a mí me parece un trabajo bien delicado. Ahorita estoy entrando en algunas contradicciones yo misma. ¿Qué tipo de plan vamos a tener, sabiendo de que hay múltiples memorias? ¿De qué manera se va a trabajar esto? Eh, Eso, ¿no? Eso. Sí, de acuerdo, Amparo, efectivamente han salido múltiples memorias, no solo sobre el periodo de violencia, sino que van más allá, o incluso el caso particular de Huánuco, también cuando hemos hablado, también con base a la experiencia que nosotros tenemos en esa región, bueno, un poco que el periodo de violencia no solamente acaba en el año 2000, sino que se extiende mucho más por la propia realidad regional. Entonces, definitivamente es un reto, pero igual siempre es bueno escuchar y recoger estas impresiones que han estado saliendo, ¿no? Ahora, ya cojo un poco esto o que ha mencionado Amparo sobre los objetivos del Plan Nacional de Memoria. ¿Cuáles consideran en base a la realidad regional o a lo que ustedes mismos han recogido en general de trabajo permanente con las víctimas? ¿Qué es lo que las propias asociaciones de familiares y víctimas están buscando? ¿Qué es lo que ellos quieren y consideran que un plan o una política pública debería tener por objetivo? Reconciliarnos, reconciliar o reconstruir los lazos sociales a nivel comunitario, perdonarnos, promover que no se repitan los hechos del pasado, o recordar simplemente, tenerlo presente. ¿Qué es lo que principalmente sucede en sus regiones? A ver, Eduardo, Marisela. sí, y yo creo que es bastante complejo esta agenda, y gracias por conducirnos pues hasta finalmente y facilitar conjuntamente con el Ministerio de Justicia este proceso que nos conducirá finalmente a tener una política pública, ¿no? O un plan nacional de memoria que finalmente derivará en una política pública. Y hay muchas preguntas interesantes que ustedes han, digamos, planteado en este cuestionario. En realidad, cuando se habla, por ejemplo, de memoria, luego voy a responder a tu pregunta, lógicamente, pero quería hacer una introducción con este tema que me parece clave. Cuando hablamos de memoria, nos situamos solo frente al conflicto armado, periodo de la violencia, o también frente a otros hechos del presente o de otra temática, ¿no? Esta pregunta es bien importante para entender en cabalidad la memoria, ¿no? No solo es a ese hecho, no solo es al periodo de la violencia, ¿no? Sino, como decía al inicio, ¿no? Cómo hemos venido construyendo nuestro país a lo largo, ya hablemos nada más de nuestra república, ¿no? A lo largo de nuestra etapa republicana, ¿no? Para que finalmente haya ese desenlace tan fatal que hemos vivido los peruanos y peruanas, y Ayacucho, como ustedes saben, ¿no? Ha sido una de las regiones más azotadas. Muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Y es que efectivamente, ¿no? Es toda una historia contada por cada actor social, cada integrante de un espacio colectivo, individual, ¿no? No solo es esa historia que, bueno, aunque ahí hay diferencias lógicamente, ¿no? No solo es aquella historia que nos han hecho creer, pues,
nuestros sistemas educativos, ¿no? Esas historias hegemónicas, esas historias machistas, esas historias elitistas que a lo largo de todo este tiempo se han gestado y finalmente, ¿no?, explotó en esa situación. Entonces, yo creo que es importante. Entonces, ahí respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las víctimas? ¿Qué es lo que quiere un país entero, ¿no? Al contar con un plan nacional de memoria y posteriormente con una política de memoria, ¿no? ¿Quiere reconocimiento? Sí, pero también quiere dignificación, sí, ¿no? De los derechos, quiere respeto, sí, pero también quiere, digamos, que su población esté empoderada, quiere que su población realmente tenga bienestar, tenga un desarrollo pleno, activo, ¿no? En todos sus derechos económicos, sociales, culturales. Quiere ese país, ¿no? Entonces, para eso también es necesario hacer memoria, ¿no? Ahí. De acuerdo, sí, bastante importante esto que se ha mencionado, porque también ha salido, sobre todo en Ayacucho, de que también en Junín, con los pueblos indígenas ayánicas, ¿no? Que esto es solo, ha sido un episodio, el periodo de violencia es un episodio, pero en realidad forma parte de una relación mucho más larga, histórica, conflictiva con el Estado, con el resto de la sociedad, ¿no? ¿Alguien más que desee complementar ya para pasar a los ejes? Armando, no sé si es que ahora se te puede escuchar mejor. Sí, bueno, hace rato quería hablar y creo que ya algunas de las ideas se han ido desarrollando también con los colegas. Y creo que para mí es muy importante partir por lo que se ha mencionado, ¿no? Cuando hablamos de memoria, hablamos de memorias, ¿no? No necesariamente, y en lo particular, cuando salí de la universidad, me involucré en el tema y trabajamos un proyecto de memoria histórica desde el colegio y defendía capa y espada la CBR, leía y era como una Biblia en su momento, pero después de años, hablando de más de 10, 12 años, cuando intenté volver a leer, sobre todo casos de San Martín, el año pasado para hacer los talleres de historietas cuando trabajábamos, me chocaba, por ejemplo, en lo particular, continuar la lectura, porque en cada uno de los párrafos hacía mención a la organización terrorista Sendero Luminoso como Partido Comunista del Perú. Entonces yo decía, ¿cómo acepto que han sido un partido político cuando de la forma como actúa? Eso es en lo personal, ¿no? Entonces por ahí también un poco entiendo las posturas de las dirigencias de las organizaciones de víctimas cuando no solo, cuando se trata en algún evento de reconocimiento, actos públicos. Recuerdo muy bien en una restitución de restos cuando la fiscal de Huánuco mencionaba todo el tiempo como organización terrorista y decía, aquí estamos reconociendo los 26 cuerpos asesinados por la organización terrorista. Una señora con tanta valentía y con tanta energía levantaba la mano y quería salir al podio y hablar y decir que aquí no solo estaban las víctimas de los terroristas, sino también de los agentes del Estado. Entonces hay esa disputa, pero en el proceso hemos aprendido, creo, en los 2 años que estoy, el poder nombrar con un término neutral como proceso de violencia o periodo de violencia del 80 a 2000, al menos no tenemos esos debates, esos cuestionamientos. Entonces, por ahí también, y cuando hacía al inicio la mención de por qué estos actores, porque no solo iba, al menos en el Alto Guayaga, cuando hablamos de este periodo de violencia, hablamos de memoria, de la forma como han sido afectados a las personas, los familiares de los desaparecidos, no solo estamos hablando netamente del conflicto armado, sino también de este actor que era el narcotráfico, ¿no? Que tenía similares acciones y va contemplado con todo lo que es más allá del narcotráfico antes, con lo que es el cultivo de la hoja de coca, ¿no? Y ahí sí la CBR ha hecho toda una contextualización y yo creo que implica también eso, hablar de memoria. Pero pasando a la pregunta que tú hacías, ¿cómo hemos visto en este actuar desde las organizaciones? Obviamente que hay organizaciones motivadas por víctimas de cada uno de los actores, pero han sabido sobrellevar
y he visto también en ellos, he reconocido sobre todo en Huánuco, que además de haber estado como actores, diríamos, ciudadanos en la gesta de las reparaciones, ya veo después de bastante tiempo que ellos han pasado a ser actores ciudadanos que buscan justamente promover políticas públicas. Y en Huánuco, quienes más han levantado el tema de memoria en sí, las dirigentes de las organizaciones que están exigiendo al gobierno regional que se construya un lugar de la memoria, que justamente para que se pueda, ellos plantean que se recoja todas las historias, de las mujeres, de los niños, de los adultos, de los mayores, de todo, pero ahí lo que percibo también es, además de reconocimiento, en casos concretos de las familias identificado, que buscan trascender. O sea, hay que darnos cuenta que la mayoría de las víctimas ya están por la tercera edad. Entonces, recuerdo una escena así concreta, disculpen que me estoy extendiendo, no hay ningún problema. Nada más. Recuerdo una palabra que decía una señora que no tenía mucho conocimiento, pero hizo todo un trámite para que pueda recuperar el resto de su hijo de Ucayali, llega a Huánuco y en pleno acto simbólico dice, estoy cumpliendo, hijos, te voy a llevar a la casa, te voy a velar en la casa. Y estoy cumpliendo mi promesa, tantos años de su vida dedicado a eso. Pero yo creí que ahí terminaba, eran adultos mayores, más o menos de 70 y tantos años, y en el entierro hacen otra promesa ellos, dicen, no voy a dejar, le dicen, hasta el último momento de mi vida, no te voy a olvidar. Y yo creí que esa promesa quedaba también ahí, y justo en ese mes, era el 28 mes de agosto, para el evento que se hace siempre de reconocimiento de los actos públicos, esos dos ancianos, padre y madre, con su polo de sus hijos y con su pancarta adelante, han estado en todos los actos protocolares, tanto de día, en la noche, en todos los eventos. Entonces, ahí voy identificando que estas personas ya no ni siquiera están buscando el tema de reparación, sino también están buscando que sus vidas trasciendan, ¿no? Que sean reconocidos como tal, que sean dignificados. Y ahí reconozco también esta participación de las organizaciones de víctimas que buscan que va más allá, ¿no? Más allá de ellos, un aporte a la sociedad para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado, ¿no? Y ya desde un espacio institucional o profesional, yo creo que hay que reconocer lo que justo decía siempre el viceministro, ¿no? En este mismo contexto de proceso político, como que es personas que como Urresti o como otro, o como Antauro, que han tenido una pegada fuerte en los populares, todavía son personas autoritarias que validan la violencia y no hemos llegado a generar el proceso de reflexión de todo lo que nos ha tocado pasar y sobre todo en zonas donde ha habido una incidencia fuerte de la violencia. Yo creo que esos son los fundamentos que nos deben mover como ciudadanos, como entidades públicas para ir construyendo todo este proceso. Y yo creo que hay que verlo como un proceso, el tema de memorias. Para mí no es estático, ¿no? De la experiencia que cuento desde la CBR en lo personal, no es permanente. Y ahí es a lo que se suma. Yo nunca estuve en el Alto Guayaga, pero mis familiares han vivido por más de 15 años. Todos, el 100% que tenían, que se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, participaban en las reuniones de Sendero Luminoso. Ahora, ya trabajando para el Estado, cuando llego a esos lugares, ¿qué me dicen mis familiares? A nosotros nos han dicho que tenemos que mentir, hemos dicho que solo han sido los terroristas y para que salga más rápido el registro único de víctimas. Entonces, ¿cómo también se ha ido tergiversando? ¿Cómo todavía no se ha estigmatizado? ¿Cómo se ha construido esa historia? Y no es lo que ha pasado, ¿no? Porque nadie te va a decir, alguna víctima que se inscribe no te va a decir, todos hemos ido a las reuniones. Porque si tú no ibas y no eras parte de esa reunión, simplemente te botaban de ese lugar. Y mucha gente pobre han inmigrado al Alto Guayaga para el cultivo de la hoja de coca. Entonces, son historias que ni siquiera, esa parte la CBR no la ha recogido. Entonces, yo creo que en esta construcción de las memorias hay que verlo como un proceso que se tiene que ir reconstruyendo con el aporte de todos y de todas. Nada más esa reflexión, disculpen por extenderme. Quería decir varias cosas. Gracias, Armando. Gracias. Sí, a partir de lo dicho, bueno, dos preguntas más que tienen que ver, que son muy importantes para trazar el norte de este Plan Nacional de Memoria. La primera es hacia quién debe estar dirigido el Plan Nacional. ¿Cuál es su público objetivo? Estamos hablando de las víctimas de la violencia en sentido amplio, o de las víctimas civiles únicamente, o
estamos hablando también de la sociedad en su conjunto. A ver, Ese es el punto número uno. Y mi segunda pregunta ya no tiene que ver con el público, sino más con quién tiene el derecho de hacer memoria, es si el Plan Nacional también debería considerar las memorias del Ejército, de las Fuerzas Armadas y también de los grupos terroristas Sendero Luminoso o del MRTA. a ver. Quería Diga, Dina, diga, Dina. dos cositas. Una primera, estaba pensando en en lo que comentaban mis colegas también. Seguimos siendo un país altamente excluyente. Las condiciones que han generado la violencia del 80 al 2000, la pobreza, la discriminación, siguen siendo vigentes. Creo que nuestro plan de memoria tiene que ir orientado a tener un país reconciliado. Creo que ese tiene que ser el objetivo, porque la reconciliación lo que nos invita es a mirar un futuro juntos, un futuro compartido, a reencontrarnos. Creo que por ahí podría ser el objetivo de nuestro plan. ¿A quiénes estaría dirigido el plan? A la sociedad. Somos todos los ciudadanos los que tenemos que involucrarnos en este tema. Somos todos partícipes, constructores, personas que estamos contribuyendo de alguna manera, personas que nos desarrollamos en esta sociedad y todos tenemos el compromiso de contribuir a que nuestro país se reconcilie. Hasta ahí. Eduardo. Eduardo. Sí. Primero Arturo, que me parece que quería ya. la palabra hace un rato. Sí, por favor. Bueno, ya, gracias. Sí, yo creo que el plan debe, en primer lugar, debe constituirse en un puente entre el pasado y el futuro. En base a eso, yo creo que se debe enmarcar de manera integral, de manera que permita generar condiciones de relaciones sociales entre la sociedad como sociedad, o sea, me refiero a las comunidades, bueno, las personas individuales, las comunidades, las instituciones del Estado, ¿no? Que genere relaciones, digamos, de igualdad, de equidad, que se recupere el espacio democrático, ¿no? Entonces, creo que por eso o sea, no puede haber específicamente a quién me dirijo el plan, sino debe ser de manera integral si queremos recuperar un contexto de equidad. Entonces, y para eso debe servir el plan, de integrar como país, de articularnos como país, porque no olvidemos que ha pasado tantos años después de la violencia del 2000, pero no hemos recuperado la articulación de las comunidades, la articulación de las organizaciones, en este caso sociales, que existían antes de la violencia. Entonces, estamos hablando de comunidades que tenían una vida en base a una organización colectiva, ¿no? ¿Cómo juntamos lo individual con lo colectivo? A pesar que las familias, las personas se han trasladado a otras ciudades, se han buscado, están en ese proceso de integrarse y de integrarse con sus lugares de origen. ¿Cómo logramos eso? El plan debe un poco trabajar por ahí. Y luego, las instituciones públicas, aparentemente que no ha ocurrido nada. Aparentemente que todo está hermoso, bonito, cuando en un municipio, un local comunal, una instancia municipal de infraestructura han sido destruidas, han sido quemados, pero de ese espacio, de esa plaza pública que une a la gente, no ha quedado nada. Esos vestigios. O sea, deberíamos tener una presencia de la memoria que ha ocurrido en ese distrito, en esa comunidad. Porque ahorita, con los fondos que llega a cada municipio, han hecho modernas infraestructuras, pero no queda ni un puntito de lo que ocurrió antes de la nueva imagen que muestra. Mostramos una imagen como institución, digamos una imagen como que todo está bonito, que como que nada ocurrió en el país, que nada ocurrió en esa comunidad o en ese distrito, en esa placita, que ahora es hermoso parque, un local municipal súper moderno, digitado, con condiciones de digitación, de comunicación con el mundo, pero no ha quedado nada del pasado. Por eso, un poco,
se sugiere, ¿no? Veo que este plan debe ser este puente entre el pasado y el futuro, pero mirando a que esto se construya un proceso de relaciones sociales democráticas, por decirlo, equitativas, que nos permita mirarnos que todos somos iguales. No es que el que tiene más, cierto, tiene más, y no tiene derecho a abusar de los que no tienen, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación abismal de lo humano, que digamos. Unos se sienten más, unos nos sentimos menos, pero ¿cómo logramos que, que el tema de los recursos no debe contar en el tema de la igualdad? Eso no debe estar en la mente de la gente, en la mente de la sociedad como sociedad, porque si nosotros, ustedes que han estado en campo, ellos sienten como si fuese hace poco esos hechos que sufrieron, que vivieron. Entonces, toda esa reestructuración debe ser parte del plan, pero que este instrumento, el plan, instrumento de políticas públicas, debe ser ese puente que une entre el pasado y el futuro. Entonces, ahí yo quiero un poco enfocarme en que nos lleva a la integración nacional, que nos lleve a la articulación de las sociedades organizadas, de lo colectivo, a la integración de las individualidades con sus familias. Creo que por ahí debería ir. Y el eje principal en este proceso veo dos vías. Una, incorporar en las políticas educativas del país. Yo creo que si no incorporamos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, creo que muy poco vamos a lograr lo que se plantea como políticas de memoria, ¿no? Y el otro espacio que debemos también trabajar, generar algo que sí lo ha señalado Catherine Mesa en la última reunión que tuvimos, generar debates como ciudadanos, promovidos quizás desde la comunidad, desde los municipios, en las universidades. Creo que tenemos carencia de estos debates. No hay debates. Muy débilmente está incorporado en el sistema educativo. En las universidades muy poco se toca, salvo que los jóvenes que terminan las universidades del área social ponen como su agenda, como su tesis, para sustentar su tesis, algún tema sobre el tema de reparación, mejor dicho, el tema de la violencia. Pero eso debería ser más bien como políticas educativas en todos los niveles, desde la escuelita, desde el jardín, escuela, hasta lo que es maestrías. Entonces, porque como que nos estamos olvidando, en verdad. Como que ese tema ya pasó. ¿No? ¿Por qué tenemos que recordarlo, no? Cosas que no nos ayudan a crecer. Entonces, ¿cómo procesamos? Que esas cosas negativas puede ser en aspectos positivos. ¿Cómo revertimos de lo negativo a positivo en el ser humano, en la persona que hecho hablante, común y corriente, que tiene su idea, tiene claro lo que ocurrió, pero no tiene claro cómo va a incorporarse al país, cómo se va a incorporar a su familia, a su comunidad, a su municipio? ¿Cómo reconstruimos y construimos este proceso? Nada más, Eduardo. Muchas gracias, Arturo. Eduardo. Sí, Marisela. Eduardo, si responder a tu pregunta, una creo que recuerdo, ¿quiénes deberían de estar reflejadas, me parece, en el plan, ¿no? ¿Esa fue tu pregunta? Sí. Sí, y al igual que Amparo, yo digo la sociedad en general, los distintos actores, las víctimas, pero también quienes se equivocaron, ¿no? Y resaltar los errores, también quienes vulneraron los derechos de los otros, pero también quienes omitieron sus funciones, ¿no? Entonces ahí me refiero también a nuestros políticos, a toda la sociedad en general.
Y no me acuerdo cuál ha sido la segunda pregunta que lanzaste, relacionada también a esa. Sí, la segunda tenía que ver con quién tenía, bueno, en realidad ya medio que lo ha respondido un poco, es quién tiene el derecho de hacer memoria o si también vamos a darle cabida, a darle voz, o se va a integrar, se va a escuchar las memorias de quienes han sido, quien pueden ser considerados perpetradores, ¿no? Las Fuerzas Armadas, o Sendero Luminoso, o el MRTA, ¿no? Y es que si no damos, digamos, la voz, aunque no hay expresión en ellos, ¿no? Sobre todo de cambio, digamos, de hacer mea culpa. Yo siento que no hay eso, no he visto en ninguno de esos personajes, ¿no? Sí, por eso, en ese Entonces, contexto, ¿es posible? Bueno, la propuesta tiene que ser abierta. Mientras nosotros no reconozcamos nuestros errores, ¿no? Mientras no reconozca los grandes errores y barbaries que hayan podido cometer, realmente eso va a permanecer latente, no va a haber cambio, pero sobre todo la voz a los otros, ¿no? Porque la sociedad entera, preparada, empoderada, nuevamente repito esa palabra, creo que ya es la segunda vez, empoderada, que ejercite su ciudadanía de manera activa, no va a poder dejar entrar a otros personajes o otros grupos como estos, ¿no? Y entonces esta sociedad preparada, esta sociedad con pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Ciudadanos, indudablemente va a apostar por otras propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta tiene que ser abierta, ¿no? Si es que hay un momento en que estas personas pidan perdón, pidan disculpas, y entonces podremos ir forjando. Yo siempre escucho a las mamás del ANFACEP, ¿no? Quienes caminan con su cruz en la mano, ¿no? Buscando justicia, buscando verdad, buscando encontrar a sus seres queridos, ¿no? O a los desplazados que igualmente, digamos, han vivido situaciones, terribles en sus procesos de adaptación, desarraigo, etcétera, ¿no? Entonces ellos dicen, no podemos encontrar justicia, no podemos ser un país reconciliado si realmente no encontramos la justicia, ¿no? Y eso es, ¿no? Un plan de memoria tiene que conducirnos a encontrar justicia, también es todo una complejidad, no solo implica pues hacer una recordación de los hechos. Nada más. Muchas gracias, Maricelo. ¿Armando? Sí. Bueno, creo que la respuesta, hay un consenso que debe dirigido a todos, porque ahora más que antes, creo que el mismo contexto que estamos viviendo de la pandemia hace necesario generar todo ese proceso de reflexión, inclusive intergeneracional. Recordando, y parte de la CBR, uno de los factores era el dogmatismo, también el que ha imperado el crecimiento de estas ideas totalitarias, y ahora en contexto de la pandemia vemos cómo los grupos antivacunas, el tema de 5G, con mis hijos no te metas, nuevamente están apareciendo aceptar ideas y sin siquiera tener una crítica, una evaluación. Entonces, por ahí hay la necesidad de que participen todos y como una especie también de didáctica, de pedagogía, los que no han sido parte del proceso de violencia para que puedan conocer y aprender. La otra pregunta, ¿quiénes tienen derecho? Obviamente, en primero, creo que los que han sido parte, los que han vivido, y si no lo involucramos en este proceso, igual lo están haciendo. O sea, por ejemplo, hay asociaciones de reservistas que lo están haciendo y están contando la historia a su manera, ¿no? Y también lugares, desde la experiencia de Huánuco, cuando el alcalde de Monzón tiene la intención de resignificar lo que era antes una base militar, la misma gente en las familias, en los hogares empiezan a recordar la historia y a contar, a hacer esa reflexión intergeneracional de hijos, nietos, de abuelos a nietos, de padres a hijos. Igual en Madre Mía, ¿no? Cuando vemos ahí la base, la gente empieza a hablar. Es un proceso continuo y tiene que involucrar a todos, ¿no? Creo que todos los actores tienen derecho a hacer memoria y si no lo tomamos en cuenta en las políticas, lo van a seguir haciendo igual. Nada más quería comentar en De acuerdo, Armando.
Sí, Eduardo. Arturo. A ver, yo sí, muy bien han aclarado aquí mis colegas, pero también pienso que el perdón, sí debe haber perdón, pero con justicia. O sea, ¿qué significa eso? Perdonar, pero no premiar, ¿no? Entonces, yo sé que en los años de violencia hubo una política de Estado, Estado, directivas que tenían que cumplir las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ejército, en fin. Y muchas personas que están siendo procesados ahora son la mayoría soldados que han sido identificados o personal de medio mando. Por eso cuando se dice civiles, militares, en el marco de atención, de reparaciones, entonces se debe entender la política de Estado de ese entonces. Muy poco se habla de eso. O sea, me estoy hablando, había conceptos trabajados, conceptos ideológicos trabajados para afrontar desde el Estado una política antisubversiva. Cuando señalabas a quienes nos dirigimos, también tienen derecho los subversivos, tienen derecho los militares que han abusado, tienen derecho a que tenga voz, tenga el micro en este proceso de reconciliación, de la construcción de memoria histórica. Yo creo que eso pasa por un análisis serio. Fácilmente yo puedo decir, sí, ellos tienen derecho, sí, también deben hablar, sí. O sea, por eso decía, perdón, pero no premiar. O sea, que tengan derecho a hablar, pero no, pero tenemos que llegar en un momento al nivel de perdón, porque estas personas también tienen familias, tienen hijos, tienen nietos. Imagínate cómo trabajamos con la generación de los perpetradores, digamos, con sus generaciones. ¿Cómo reconstruimos eso? O hacemos de que estos hijos también sean responsables, los nietos sean responsables, ¿no? Entonces, o esas familias, X apellido, que es jefe militar que ha cometido barbaridades en el país, ha quedado ese apellido como un estigma. Ah, no, esos son hijos de asesinos, son hijos de tal. Entonces, ahí tenemos que reflexionar, ahí tenemos que analizar. Y, por ejemplo, muchas rondas campesinas han cometido violación de los derechos humanos. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo enfocamos eso? A lo mejor ellos han seguido también una directiva del ejército o de la base militar donde se instalaban y han continuado para salvarse y puedan mostrar diciendo que están con el ejército. Y por eso han cometido muchas violaciones de los derechos humanos. Entonces, hay muchas cosas para analizar, que sí hay literaturas, pero no estamos profundizando de cómo vamos a enfrentar como Estado con esta población que en alguna manera han cometido violación de los derechos humanos y ahora son alcaldes, ahora son dirigentes, ahora son, no sé si hay congresistas, bueno, estoy suponiendo, ¿no? Supuestamente ahí, ¿no? Entonces, hay todo, todo un grupo de personas que ahora están asumiendo responsabilidades importantes en el país. Entonces, ¿cómo vemos eso? Alegremente estamos viendo a esa persona, mucha gente sabe que esa persona está en el poder y no puede hacer nada. ¿Cómo destrabamos esa situación? Entonces, yo creo que por ahí es también esto, más o menos, quería un poco dar una opinión por ahí, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. Quizás ya vamos pasando un poco a la segunda parte de este diálogo que tiene que ver ya con algunos ejes. Como les comenté, estos ejes que hemos nosotros identificado para el diálogo parten de los lineamientos que se han elaborado en el 2018. No preguntamos, como repito, cada uno de manera individual, porque si no se extiende mucho el diálogo y no acabaríamos nunca. Los hemos juntado un poco a partir de su naturaleza, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos preguntado un poco o hemos intentado dialogar con las víctimas y con el resto de personas es qué consideran que se debería hacer, que no se está haciendo y qué consideran valioso que ya se ha venido haciendo y que se puede
continuar o extender, ¿no? Entonces, un primer eje tiene que ver con el reconocimiento, respeto y dignificación hacia las víctimas. Este es un eje que está dirigido, si se dan cuenta, específicamente a las víctimas, no como otros ejes que son más abiertos, digamos. Entonces, un poco preguntar en base a esta experiencia, en base a esta trayectoria que tienen ustedes, ¿no? ¿Cuáles han sido las formas o prácticas de reconocimiento que se han hecho y si es que consideran que tiene sentido, ¿no? Y inmediatamente a eso preguntar también si es que cómo han elaborado o cómo se han pensado en estas formas de dignificación, de reconocimiento, o de disculpas incluso, que se han puesto en marcha. Ha sido en base, es un solo molde para todas las regiones, para todas las víctimas. Ha habido un proceso de consulta en cómo les gustaría ser dignificadas, reconocidas, o de repente se hizo una recopilación de algunas acciones que hayan sido realizadas desde la sociedad civil. Un poco recoger eso porque, bueno, hemos encontrado varias cosas, tanto positivas como cosas por mejorar en las reuniones que hemos tenido, ¿no? Marisela. Eduardo, sí, interesante esta segunda parte también, sí. Y efectivamente parto por el primer tema de reconocimiento, respeto y dignificación, que lo estuve pensando recién ahora en la madrugada, ¿no? En qué formas o prácticas de reconocimiento he identificado. En realidad son tantas desde mi región, ¿no? Son tantas, pero al mismo tiempo también la necesidad de confluir en una propuesta regional se hace todavía, digamos, indispensable trabajarlo más. Hay diversas formas, hay memorias, y a partir de mi experiencia, porque yo vengo trabajando desde el 2008 en esta agenda, mucho antes en también derechos humanos, pero tal vez con otros grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el trabajo que hago con la CEMAN, veo bien importante en el tema de las reparaciones colectivas, ¿no? Cuando se resalta el significado profundo que encierra digamos, la implementación de estas propuestas que van a permitir reconstruir todo lo que la violencia destruyó, ¿no? Pero hay que trabajar más con los gobiernos locales, porque a veces siento que, como dice Arturo, ¿no? Son nuevas generaciones de gobernantes que se tienen en nuestras comunidades. Y a veces estos gobernantes nuevos, pues, no tienen memoria sobre lo que pasó, ¿no? No tienen memoria y entonces a veces responden en función a las comunidades y autoridades que van y reclaman la necesidad de poder implementar, por ejemplo, estas iniciativas. Entonces, por ahí es necesario todavía trabajar y lamentablemente el tema de la pandemia también nos afecta mucho para que nosotros como servidores públicos estemos presentes in situ en esos momentos, por ejemplo, de la entrega del proyecto, ¿no? Entonces, pero también hay distintas memorias, como dijo Amparo, ¿no? Hay distintas memorias. La de las personas, comunidades que fueron muy afectadas en manos de los subversivos, la que se enfrentaron a los subversivos, ¿no? Hay comunidades enteras que se enfrentaron. Se me viene a la memoria, por ejemplo, Sonjopa, una comunidad que se levantó muchas veces, Osoras, ¿no? Una comunidad que, bueno, un distrito que firmó, digamos, con más de 20 y tantas comunidades, un acta histórica para que le hicieran frente a la subversión, ¿no? Y también comunidades a lo largo de mi experiencia, escuchando, digamos, las narrativas, las historias de las personas que yo acompañaba cuando todavía la CEMAN estaba en el encargo de restituir los restos, acompañar a estas personas cuyos familiares desaparecidos eran, digamos, restituidos por el Ministerio de Público, ¿no? Entonces, cuando me señalaban las actorías de militares, buenos militares, las actorías de los soldaditos que estaban en las comunidades y que los ayudaban
¿no? Como a criaturas, decía Mamá María, por ejemplo, de esa zona de Chungui, ¿no? Nos llevaban de la mano a las pequeñas ferias, porque si no íbamos acompañados por ellos, probablemente venían los terrucos y nos asesinaban, porque éramos Sonjopa, una comunidad que habíamos hecho frente, nos habíamos organizado tanto para poderle hacer frente a los subversivos, ¿no? Entonces, creo que la dignificación, el reconocimiento generalmente están asociados a las reparaciones también de las víctimas. Dice, bueno, esa es la pregunta que lanzan ustedes, ¿no? Desde la experiencia que tengo en esta agenda, por supuesto, ¿no? Y cuando se resalta de manera clara, concisa y en su lenguaje surgen voces concordantes con que hacer memoria como parte de, digamos, el acceso a su derecho es importante, ¿no? Entonces, hasta ahí creo puedo responder esa parte, Eduardo. Perdón. Ok. Gracias. Maricela, ¿alguien más? A ver, bueno, lo que se han venido trabajando, los espacios de memoria, realmente en los lugares donde ha habido mayor cantidad de personas desaparecidas, como en Monzón, han cobrado una especial significación para la gente, ¿no? Un modo de reconocer. También recuerdo una de las entregas que no han sido de muchos restos de los familiares desaparecidos, cuando las autoridades no querían, y en lo personal también un poco recordando cuando yo sentía que este pedido de disculpas públicas desde el Estado eran algo meramente protocolar que no trascendía, que no tenía significado, pero va a depender, ¿no? Como digo, la situación. Recuerdo un caso particular donde un alcalde no quería, se rehusaba y al final insistimos, logramos, y con todas las autoridades, y el familiar menciona, ¿no? Por más de 27 años estuve solo buscando en ese caso, a su familiar, y ella se sentía muy bien que ahora todas las autoridades le estaban acompañando, ¿no? Por lo menos ese día en el acto de restitución. Entonces va a depender, y yo creo que aquí pongo de relevancia el tema de los desaparecidos, ¿no? Son un grupo que necesita. ¿Cómo puedo hacer reconocimiento? ¿Cómo puedo hablar de dignificación, de respeto, cuando el Estado aún no hace lo suficiente para dar respuestas mínimas, ¿no? Por eso es que digo, estos espacios de memoria en los lugares donde hay mayor cantidad de casos de desaparecidos, tiene una importancia enorme porque ellos no tienen ni una tumba, ellos no tienen nada, y este espacio que se construye, y ellos saben que es en memoria de sus familiares, ¿no? Entonces, por ahí yo creo, habría que, más que ver en una actividad, en algo concreto, esto tendría que ir acompañado de acciones del Estado, ¿no? Que tendrían que ir demandando, sobre todo en el tema de desaparecidos, ¿no? Eso es lo que quería mencionar en este punto. Gracias, Armando. A ver, sí, yo creo que Armando un poco ha resumido de las acciones que se vienen impulsando acá a nivel de como SEMAN en este caso, ¿no? Ya lo ha señalado, los espacios de memorias, pero también había que en algún momento se ha ido promoviendo lo que es los espacios de memoria ecológica, ¿no? Reconocimiento para reconocer a las comunidades, a las víctimas. Sí se han llevado a cabo, también reconocimientos a comunidades, pero también a personas, o sea, de manera colectiva, pero también de casos emblemáticos, ¿no? De manera individual hubo reconocimiento a víctimas que sufrieron ese año, ¿no? Y otros espacios que se ha trabajado ha sido también a través del lugar de la memoria. Por ejemplo, en Junín tenemos el Yalpanahuasi, es el espacio de el LUM. Claro. Entonces, ahí hemos promovido para que se haga un reconocimiento de algún personaje, una autoridad que en ese año trabajó por la defensa de los derechos humanos, o como en el caso de los estudiantes de la Universidad del Centro, ¿no? Entonces, se ha hecho un trabajo más bien de colectivo, de que todos aporten para que se instale un espacio de una comunidad o de una persona. Por ejemplo, sus ropas, sus herramientas,
notas periodísticas, en fin, todos han alcanzado y se programaba una fecha y se hacía un homenaje en este caso, ¿no? Digamos, un homenaje. Por eso decía, entonces estamos hablando de veo que hay 3 momentos, ¿no? Algo de compensación, digamos, o sea, digamos de reparaciones, como es el programa de reparaciones colectivas. Eso es lo ideal. En cada entrega de obra se hace mención de las cuántas personas han sido afectados en esa comunidad. Se hace la referencia que por ese motivo está la comunidad y el Estado haciendo presente de que el Estado no se ha olvidado de la comunidad, no se ha olvidado de las comunidades que han fallecido o ya no se encuentran con nosotros ahora, ¿no? Entonces, esa es una forma que yo lo estoy llamando, no sé si es compensación, pero propiamente dicho, de acuerdo a la ley de la 28592, es reparación, ¿no? Pero a eso está asociado el tema de la memoria. Me parece clave esta parte porque no vamos a tener luego otras oportunidades de estar como se hace a través del programa de reparaciones colectivas, ¿no? Asociarlos al tema de memoria. Entonces yo creo que eso hay que verlo con mucha pinza, porque eso sí es clave, porque alguien del Estado está presente y ese espacio aprovechado, ¿no? Y el otro es de reconocimiento a las comunidades, a las personas, es reconocimiento públicos que se hace, ¿no? En nombre del Estado peruano. Generalmente ahí se pone una placa, se pone algo que queda perenne en el pueblo, en un espacio público, ¿no? No sé si le llamamos honores o le llamamos algo así, porque también hay algo como que movilizaciones por fechas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Huancavelica, en la ordenanza 012 de la región de Huancavelica señala el día 2 de noviembre, el Día de las Víctimas. Y eso es una ordenanza donde señala que hay permisos mediodía para que participen en movilizaciones y promover algo así como honores. Llevan flores, hacen las historias y terminan en el lugar donde ya existe un espacio de memoria en el cementerio de Huancavelica, por ejemplo. Entonces le estoy llamando como, digamos, honores. Digamos, es entre paréntesis, ¿no? Entonces, ese tipo de también se viene promoviendo, ¿no? Pero que hay una norma regional. O en algunos casos, como en Mazamari, hay una ordenanza para hacer estos actos públicos con una movilización total del distrito, ese día feriado en Mazamari, que es el 18 de agosto, donde fallecieron 72 personas entre comunidades nativas, pero también colonos y autoridades, ¿no? Entonces, a eso, o sea, 3 momentos, pero hay otro momento nuevo que estamos un poco, como que ha ido saliendo solito. No sé cómo llamarle, pero ahí sería, le estamos llamando la ruta de la memoria. El día de las víctimas, que es el 28 de Pajunín en este caso, el 28 de agosto, hay una ordenanza en el del gobierno regional de Junín que señala que es el Día de las Víctimas en toda la región de Junín. Y ese día se visita los lugares donde hay una placa en memoria de una víctima o de un barrio. Por ejemplo, tenemos Molino, digamos, porque ahí hubo una masacre, ¿no? Entonces, todos los dirigentes, se hace una gestión, se solicita 1 o 2 cúster para desplazamiento, para hacer un recordatorio, ¿no? Para hacer recordarnos lo que ha ocurrido esos hechos en Molinos, el caso Molino, por ejemplo, o un parque que ahí se llama La Merced, está orientado simbólicamente a los desplazados, pero los desplazados quieren ahora su propio espacio de memoria. Entonces, y van los dirigentes desplazados. O vamos al arzobispado, hay una pintura, un mural, en un local de una de las oficinas del arzobispado de Huancayo. Vamos a ese lugar, se hace esa memoria de lo que significa el mural. Entonces le llamamos todo eso la ruta de la memoria.
Y tenemos otra que están solicitando en este caso los familiares, donde fallecieron policías, pero policías que cumplían de un centro educativo policial, que ellos eran policías, pero también tenían una función de docente. Entonces ahí fallecieron 9 personas, ¿no? Que han sido asesinados por Sendero Luminoso. Entonces, también vamos no hay exactamente un lugar, pero la gente quiere que vayamos por ahí, que acá ocurrió ese hecho. Entonces, pero para eso se ha hecho un pequeño relatito de media página nomás, pero la idea es que se construya una historia de cada de estos lugares donde ocurrieron los hechos. Dos cosas hay ahí. Hechos que suscitaron, como en este caso de donde asesinaron 9 policías, o de espacios de un parque donde hay una placa, pero que todo tiene un significado. ¿A quién se le está reconociendo? ¿O de quién se está hablando? ¿De quién se está haciendo su historia? ¿O de quién se está terminando de completar la reconstrucción de su historia? Porque en una de esas visitas que hicimos el año pasado, me recuerdo muy bien, muchas que no habían, por primera vez estaban participando, han añadido nuevas historias. O sea, por digo, como que se va completando la historia de ese caso, ¿no? Entonces, un poco le estoy llamando eso ruta de la memoria. Más o menos por ahí estamos trabajando, ¿no? Y hay cosas otras que van generándose solitos, pero todavía no terminamos de tener ese concepto de reconocimiento como a las víctimas, tanto individual o colectiva, ¿no? Yo puedo. Amparo, sí, adelante, Sí. por favor. A ver, en Apurímac tenemos, bueno, Apurímac será una de las zonas que ha emitido mayor cantidad de ordenanzas regionales en el marco de las reparaciones simbólicas. Han destinado fechas de recordación, de rememoración, etcétera. Sin embargo, todo eso ha sido producto de la emoción de las autoridades de la época, porque Apurímac tuvo su época de oro en el tema de las reparaciones y la atención a las víctimas. Después fue decayendo justamente porque las autoridades empezaron a debilitarse en sus compromisos. Bien, entonces en Apurímac tenemos un mausoleo en el cual el Día de los Muertos, las personas se juntan ahí un ratito, recuerdan, y son lugares públicos básicamente. Y este tema de las reparaciones y de los reconocimientos es básicamente trabajo del Estado. Y como Estado no hemos sido lo suficientemente creativos y no hemos hecho de estos espacios de memoria espacios movilizadores. Simplemente hemos colocado la placa, hemos hecho la actividad y hasta el próximo año nos hemos vuelto a ver y cada vez menos gente porque cada vez menos personas están vivas y van a estos lugares a recordar a sus muertos. Hemos hecho develamientos de placas en aquellos lugares en los cuales tenemos proyectos de reparación colectiva como un homenaje a la población de la localidad para que sirva como un elemento pedagógico para que se pueda hablar y recordar el tema y lograr el compromiso del nunca más, ¿no? Se han hecho ceremonias también, hemos hecho pocas ceremonias, pero en algunas de esas ceremonias hemos escuchado expresiones de algunas personas que dicen, bueno, ¿y después de esto qué? O sea, la ceremonia acaba acá, se demuestra una intencionalidad inmediata de la autoridad de reconocimiento, de pedido de perdón, pero ¿y después qué? ¿En qué más se sostiene esta ceremonia? ¿En qué más se sostiene este reconocimiento? Creo que eso nos falta trabajar. La dignificación y el reconocimiento están asociadas a las reparaciones. Sí, están asociadas a las reparaciones. El tema de memoria es viene en nuestros programas de reparación, el tema de memoria viene a ser una práctica permanente, por ejemplo, en el tema del PRC, ¿no? Cuando recordamos lo que pasó, cuando decimos que esto viene en memoria cuando decimos que este es un homenaje del Estado a las víctimas porque se quedaron a construir su vida en los lugares en los que están. Entonces, nuestros mensajes sí creo que tienen un objetivo, un fin reparador, tienen un objetivo de reconocimiento, de dignificación. Pero el gran tema es, ¿y después qué? ¿Es solamente eso? ¿Ahí se acaba? ¿Con eso como Estado podemos decir que estamos satisfechos? No, tiene que haber algo más. No es solamente la acción propia de hacer la actividad. Los sectores que merecen y que demandan actos de reconocimiento, mira, la población, generalmente las personas de las zonas rurales se sienten satisfechas cuando se sienten miradas por el Estado.
Cuando el Estado va, está ahí, está presente. Por eso es tan importante que alguien del Estado esté presente en estos actos de reparación. Cuando como SEMAN decimos que venimos, que somos representantes del Estado, que venimos a darles las palabras en representación del ministro o del presidente de la República, tú sientes que hay una satisfacción en la población porque se sienten mirados, se sienten ciudadanos, porque no es la obra de por sí, sino es la obra con toda una carga histórica que se les presenta a ellos. Pero el gran tema, Eduardo, Giovanni, es después de eso que la reparación simbólica no puede acabar, o la ceremonia o el reconocimiento no puede acabar en ese simple hecho. Entonces yo siento de que hay que trabajar más este tema. Algunas autoridades van, hablan a los presentes, y después que ahí queda el vacío, el gran vacío. Después de esto, ¿qué? Ya somos reconocidos, pero algo más, tiene que haber algo más. Y nuestra sociedad es una sociedad llena de carencias y llena de oportunidades, perdón, y con mucha demanda de oportunidades. Creo que el Estado, como Estado, debemos darle esas oportunidades a estos ciudadanos que tienen acreditación. Creo que es parte de un trabajo que debemos de seguir impulsando. Eduardo, a ver, algo Eduardo. pequeño. Perdón, antes, discúlpame Arturo, algo pequeño porque... para cerrar esta parte. Ok. Yo creo que hay algo importante que debemos incorporar en todos los trabajos. Sí, lo hacemos nosotros también, un poco nos acondicionamos. El tema cultural. El enfoque cultural debe cruzar todas nuestras actividades. Les digo por qué. Tuvimos una pequeña experiencia en una comunidad nativa. Por ejemplo, colocar una placa no era tan importante para ellos. Así es. Para ellos era otra cosa. ¿Cómo analizamos y llegamos en lo que ellos plantean? O sea, previa a un reconocimiento de una comunidad, de una persona, yo creo que debemos ver el enfoque cultural de esa persona, de esa comunidad, y de acuerdo a eso, vamos. Con nuestra metodología, con lo que está planificado, pero incorporando el tema cultural, yo creo que estamos haciendo que ellos, que le hemos escuchado, y si estamos haciendo como ellos quieren que sea su reconocimiento, no como nosotros querramos, ¿no? Y por eso le digo, tenemos un montón de experiencias de este tipo, algunos chiquitos nomás para ya un poco cerrar esta parte. Probablemente ustedes tienen una agenda ya. El tema de tener un espacio de recordatorio también es las casas comunales de memoria. Ya tenemos solicitudes en Huancavelica, por ejemplo. Quieren tener algo pequeño, no quieren como un lugar de memoria como en Huancayo, en Junín o en Lima. Claro. Quieren algo pequeñito donde dejen sus ropitas, sus herramientas de esos años. Creo que por ahí hay que darle esa mirada. Lo otro, memorias, promover memorias que tengan que ver con cumplir el ciclo de la vida. Y eso es en la mayoría de las personas que han perdido sus seres queridos, que no han encontrado su cuerpo hasta la fecha. Hay una pequeña experiencia que se ha hecho con una ONG acá en Huancayo, bueno, no exactamente, pero de Huancayo, Huancavelica, el día que recibió su certificado por desapariciones forzadas del Poder Judicial, de la Defensoría, ese es un trámite. Entonces, ahí dijo, a partir de ahora le doy por muerto a mi hijo. O sea, ha sido un entierro simulado y llevando usanza y costumbre de esta familia, desde el velorio, el entierro, el lavado de sus ropitas, la misa de una semana, de un mes, pero a cumplir el ciclo de la vida de su hijo, y esta persona ha recuperado lo que llamamos nosotros, todos lo llamamos así, el trabajo en salud mental. Entonces, estas cositas culturales creo que deberíamos verlo con pinza antes de decir, yo quiero que sea así el reconocimiento a esta comunidad o a esta víctima. Marisela, que también quería comentar algo. Sí, solo para acotar algo que dejé de mencionar. En Ayacucho hay todo un proceso de movilización social frente, por ejemplo, al santuario de la memoria en La Hollada, ¿no? Y que esta no ha sido iniciativa, bueno, ahora la acompañamos, ¿no? La acompañamos como Estado, definitivamente estamos totalmente comprometidos,
pero que los prolegómenos han sido más iniciativa ciudadana, ¿no? Y entonces ahora estamos totalmente comprometidos. Pero también hay otras iniciativas de comunidades, de distritos emblemáticos, pero yo diría que cuentan más con funcionarios o servidores públicos sensibilizados en esta agenda, ¿no? Porque si no hubieran estos funcionarios, probablemente esta agenda también como que se perdiera, ¿no? Y bueno, como Estado ya lo señalé, ¿no? En realidad, como SEMAN, nosotros respondí, a mis colegas también lo han señalado, entonces hay toda esta iniciativa. Mucho antes del 2001, o con la participación del PAR y sobre todo con, digamos, el aporte de también ciertos funcionarios, personas que están totalmente involucrados con la promoción y defensa de los derechos, el acompañamiento a toda esta agenda post-CBR, también se han ido implementando propuestas de memoria, espacios pequeños, monumentos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que quería acotar. Sí, gracias. Quiero dejar la parte de los espacios de conmemoración, los sitios de memoria para el final, porque siempre es creo que es una de las cabezas o de los aspectos más visibles cuando se habla en general de memoria, ¿no? Los espacios de conmemoración, por eso lo hemos dejado un poco para el final. Y quiero regresar un poco, o ya para ir cerrando este primer eje de respeto, reconocimiento y dignificación. Sé que hay un montón de acciones que se realizan en el marco del programa de reparaciones simbólicas de hace muchos años. Y bueno, y también de alguna manera están relacionadas con otros programas del PIR, ¿no? El programa de reparaciones colectivas u otro, ¿no? Entonces, a partir de eso y en base a toda esta pluralidad de cosas que han salido, me pregunto si es que muchas de las cosas que se podrían hacer en este eje, en el Plan Nacional de Memoria, ya se hacen en el PIR o en general en las actividades que hace la propia SEMAN, ¿no? Entonces, me pregunto de qué manera el Plan Nacional, un Plan Nacional de Memoria podría complementar o profundizar o mejorar esto que ya se ha venido haciendo, o si más bien se va a producir una duplicidad, ¿no? en las acciones que ya se hacen. Eduardo, yo pienso que el plan sí debe considerar de todo lo que ya está haciendo SEMAN, recomendando, claro, en sus particularidades de cada región, de cada comunidad o de cada familia, pero los objetivos, las miradas, las directivas, ya se ha empezado ya. Varias cosas que están señalando los compañeros, los colegas, es parte de lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, pero sí tener en cuenta todavía el pensamiento de muchas personas, para ellos es la reparación económica. Y si no hay reparación económica, no hay reparaciones. Eso tenemos que revertir. Eso no está pasando en Pasco. Pasco, en estos 2 últimos años tenemos muchas comunidades de reparaciones colectivas, pero no lo están viendo como reparación a víctimas, ¿no? Sino como reparación, bueno, porque su comunidad porque pasó enero acá y por eso el Estado lo está reconociendo con sus 100,000 soles. Pero no lo están viendo de que en reconocimiento a las víctimas y a sus comunidades del grado de gravedad que ocurrió esos años, ¿no? Entonces, también en nuestras comunidades hay eso. Si no me dan reparación económica, no siento que me han reparado. ¿Cómo revertimos eso? Eso, tener claridad en el plan, ¿no? O sea, ¿cómo afrontar eso? Ok, gracias Arturo. ¿Alguien más? Eduardo, ¿puedo? Sí, Armando. En esa línea, yo creo que a lo que reflexionabas o planteabas, la necesidad creo que no duplica lo que ya se está haciendo por impulso desde la SEMAN, que por cierto, todas esas acciones de reconocimiento no son hechas exclusivamente por señalas de SEMAN, ¿no es cierto? Impulsa, diseña, pero quien se ejecuta siempre son los gobiernos locales, regionales, Okay. Sí, con claro. las víctimas sobre todo, ¿no? Pero yo creo que en esta construcción nacional tendríamos que ir encargando también responsabilidades a otros sectores, como Minedu, que debería tener un rol importante, igual el Ministerio de Cultura,
yo creo que hasta ir involucrando al MIRIS, por ejemplo, a través del programa Pensión 65, ellos tienen todo un trabajo de recojo de saberes productivos, ¿no? En ese proceso de reflexión intergeneracional podría ir también un componente. Lo otro es, nuevamente, con el paso del tiempo, todas las víctimas están llegando a esa etapa de la vida que requieren atención del Estado. ¿Y cómo es que reconocemos, cómo es que dignificamos a ellos cuando el Estado no le brinda algunas atenciones? En casos puntuales hemos hecho toda una cruzada, inclusive en el caso de San Martín, de la Secretaría Ejecutiva, los oficios para ser atendidos a través de los programas sociales, y creo que ahí también una forma de reconocer, una forma de dignificar al ciudadano peruano es también atendiéndole mínimamente con los servicios del Estado. Entonces, por ahí veo eso y ir viendo también cuáles son las competencias o cuáles van a ser de los gobiernos regionales y locales en todo este proceso. Me parece que debería contemplar ese plan nacional. Eduardo. Sí, Maricela. Sí, para no, no olvidar tu pregunta, sí, respondo. Yo creo que no hay duplicidad, más bien el plan tiene que ratificar la implementación del reconocimiento, la dignificación a partir de las reparaciones en su forma integral. Y hay que lograr también que la ciudadanía, que los involucrados, los afectados, ¿no? Conciban que nuestro país es un país, a partir, digamos, de ese plan de memoria y a partir, lógicamente, del plan integral de reparaciones, conciban que este es un país, este es un Perú respetuoso de la dignidad, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, un país respetuoso con la libertad. Entonces, eso es lo que hay que también lograr, digamos, trabajar, en la conciencia del ciudadano, del afectado, ¿no? Porque muchas veces encontramos voces discordantes que dicen, no, por gusto son las reparaciones, no sirven las reparaciones. Pero cuando de plano empiezas a decirles, este es un Perú que cuenta con un plan integral de reparaciones. En muchos otros países también han vivido situaciones como estas, pero en el Perú, ¿no? Tomando en cuenta la voz de ustedes, la voz de las personas que sufrieron, tienen este plan, tienen un registro único que reconoce a usted, que lo reconoce a usted en su condición de víctima y de ser beneficiario. Entonces, yo creo que también el plan tiene que coadyuvar hacia eso, Eduardo. Ok, de acuerdo. Algo que, antes de pasar al siguiente eje, algo que no quería dejar de lado es esto que mencionó Arturo del enfoque intercultural, muy, muy importante, y de hecho salió en una de las reuniones que tuvimos con algunos expertos y miembros de la sociedad civil de Junín, justamente, quienes mencionaron que muchas de las cosas que se hacen para sin ánimos de homogenizar, que muchas de las cosas que se hacen para las zonas andinas, para las comunidades campesinas altoandinas, no necesariamente funciona o no necesariamente es lo que buscan los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Por ejemplo, los espacios de memoria. Al menos eso fue lo que salió en esa reunión. Entonces es bastante importante que en realidad que el eje o el enfoque no solo de géneros o de derechos humanos, sino el enfoque intercultural esté bastante presente, porque es en general lo que ha venido saliendo en el resto de reuniones, ¿no? Un segundo eje que quería tocar, porque podemos pasarnos mucho tiempo hablando de estas cosas, tiene que ver con garantías de no repetición, ¿no? Que bueno, partiendo un poco de la justicia transicional, en general es el Estado el que tiene que emprender reformas para que los hechos del pasado no se vuelvan a producir, pero digamos que el Plan Nacional de Memoria también considera como uno de sus ejes de intervención las garantías de no repetición y el rol de la memoria para que los hechos no se vuelvan a ocurrir, ¿no? Ya se mencionó también, lo ha mencionado Arturo, y no me acuerdo quién más también, del rol de la educación o la importancia que tiene que el Ministerio de Educación implemente una serie de acciones para un poco enseñar lo que ha
ocurrido un poco en el pasado, pero también pregunto de qué manera o de pronto qué es lo que ya se ha venido haciendo, porque siempre hemos visto que los esfuerzos por incluir en la currícula escolar la enseñanza del periodo de violencia siempre ha sido infructuoso, no se ha podido porque no ha habido el consenso político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pregunto, ¿de qué manera de repente en sus respectivas regiones se ha venido avanzando con la enseñanza del conflicto armado interno, o de qué manera se ha contribuido a una cultura de paz desde el sistema educativo en sus regiones? ¿Ha habido esfuerzos de repente en los espacios locales, o de repente hace falta también capacitar a los profesores? ¿Cómo ven esta situación? A ver, yo. Sí, en parte de nuestro trabajo han sido la realización de charlas con los estudiantes universitarios, básicamente de las facultades de Derechos y Ciencias Sociales, hablando sobre temas regionales, sobre casos regionales en cada región, ocurridos en el periodo de la violencia. Trabajamos el concurso de historietas también, que es abordar con los chicos de quinto y secundaria este tema. Sin embargo, creo que hay más que hacer, ¿no? Creo que, por ejemplo, deberíamos seguir trabajando a nivel de ensayos estos temas con los chicos, ver si podemos conseguir un financiamiento para hacer trabajos de investigaciones, para poder tener historias regionales que nos permitan también trabajar el tema de memoria. Creo que el discurso de lo que pasó en la época de la violencia y del compromiso por el nunca más deberían ser manejados por los docentes de las universidades, de las instituciones educativas. Creo que se deberían trabajar más este tipo de temas a manera de mensajes cortos para que podamos ir reforzando el tema del nunca más. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sí. Maricela. Sí, igual, en la región de Ayacucho se hace indispensable seguir comprometiendo a las autoridades educativas, regionales, con esta agenda, ¿no? Porque es importante trabajar desde una propuesta formativa, educativa, la garantía de la no repetición de los sucesos lamentables que vivimos y de muchos otros, ¿no? Que nuestra historia vivió. Entonces, la pregunta que ustedes lanzan en el cuestionario que nos ha enviado Katy es interesante. ¿Sí ha habido reformas institucionales como respuesta a los factores que causaron las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Muy claramente desde el 2001 para adelante, o parte de los primeros 5 años del 2000, se empezó a gestar algunas garantías. Recuerdo mucho las campañas que se hacían en algunas reformas institucionales, por ejemplo, al interior de la policía, al interior de las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando se creó una oficina de derechos humanos dentro de las fuerzas castrenses, ¿no? Conocemos que son muy autoritarias. Pero que lamentablemente en este tiempo, ¿cuántos años ya han pasado, no? Parece que se han ido diluyendo estas iniciativas. Y yo coincido con Amparo que efectivamente hay que darle mucho énfasis tremendo al tema formativo educativo, que sí, nosotros como SEMAN hemos ido desarrollando desde la sede regional también a lo largo de casi 2 años, 3 años hemos estado haciendo jornadas educativas, que lo llamamos nosotros jornadas en reparaciones en educación y memoria, ¿no? Y ahí discutíamos y trabajábamos con los jóvenes bajo un cuestionario que también se maneja cuando se trabaja el tema de las historietas, y fueron jornadas muy interesantes que nos permitió trabajar con jóvenes nuevos, la segunda generación, los hijos o nietos de las víctimas, ¿no? Reflexionando, incluso en algunas iniciativas surgían la necesidad, ¿no? Muchos chicos se acercaban y decían, ¿qué podemos hacer?
para ayudar a encontrar, por ejemplo, a esas personas que están desaparecidas. ¿Dónde nos podemos plegar? Hay organizaciones de jóvenes, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, también a nivel de la región hemos logrado que se apruebe una resolución, ¿no? Regional, para poder ordenar que todos los institutos, y las instituciones educativas pudieran incorporar en su currícula el abordaje de esta parte de la memoria y la historia reciente que hemos vivido, pero realmente es todavía insuficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando muchas personas nos acercamos al santuario de la Hollada, cuando hay alguna actividad, ¿no? Conmemorativa, ¿no? Y preguntamos a un taxista o preguntamos a algunos vecinos, ¿dónde queda el santuario de la Hollada? Desconocen. Entonces, eso implica trabajar el tema de la memoria desde la formación, desde la difusión, sí. Ok, Maricela. Arturo. Ya, a ver, con algunos aportes. Creo que sí, en la parte educativa débilmente nosotros estamos trabajando. O sea, es una, digamos, ya es algo, está organizado, está, tiene fechas, tiene un cronograma de trabajo en el año, que llamamos nosotros, que no llegamos, digamos, a cada uno de los centros educativos a nivel nacional, pero sí por lo menos como experiencia, como lectura de que es una apuesta viable, es el programa que llamamos nosotros el concurso de historietas y cultura de paz, que se hace una vez por año en cada región, en 1 o 2 centros educativos. Esa experiencia, de verdad, yo lo veo valiosísimo, porque los chicos que nunca han participado o estuvieron en los años de la violencia han logrado recuperar las historietas de su propia historia que muestra, ¿no? De su familia o de su comunidad. Ha hecho toda una reconstrucción figurativa, ¿no? En dibujos, ¿no? Entonces, yo creo que eso se debería plantear como política del Ministerio de Educación, que se organice, o sea, todo termina en el concurso, en la presentación de los murales, que esos murales deben ser una feria informativa en el parque, en la ciudad, pero ya que no queda solamente una cosa pequeña, nosotros hacemos algo pequeño. El año pasado hicimos el concurso en 2 centros educativos Satipo, en Siriari, una connativa, y Puerto Hermoso, que es un distrito de Pampa Hermosa, de Satipo. Pero se ha presentado públicamente en un escenario municipal. O sea, todos los trabajos de los chicos, de todos, se ha presentado. Entonces era increíble cómo los padres estaban reconociendo los trabajos de sus hijos. Y ahí ellos, cada quien comentaba y completaba las historias. Los papás estaban, o los vecinos que están viendo esa historia, pero esto ocurrió, esta es la historia del alcalde, ¿no? Esta es la historia de mi pueblo, pero acá falta algo, acá hay que completar, o sea, era increíble de cómo cada quien opinaba para terminar las historietas de los chicos. Entonces, eso debería ser política de Estado. O sea, no solo como SEMAN, como instancia de atención a víctimas en el área de reparaciones, pero sino ya como parte de promover la cultura de paz, como dice su propio nombre, y derechos humanos. Y ese es camino a la reconciliación, no nos olvidemos. Eso es parte de un proceso de la reconciliación desde los chicos que nunca estuvieron, pero a partir de eso lo entiende. Porque si no, ¿cómo vamos a promover que no vuelva a repetirse? Si no generamos digamos, estas situaciones de investigación, de análisis de los propios chicos. Ellos sacan su propia historia, y estos chicos van a crecer con otra mentalidad, con otra forma de pensar de la sociedad, de la historia de la ciudad peruana, de su propia comunidad. Entonces, creo que me parece clave esta propuesta, con algunas cosas nuevas que podemos incorporar, mejorarlo, pero yo creo que clave para generar condiciones de cultura de paz en el país, de integración, de generaciones que ya no están y de generaciones nuevas que no lo vieron, pero que están recogiendo a partir de esta propuesta de concurso de historietas. Y lo otro también, por ejemplo,
el Ministerio de Educación debe, como política de Estado, que todos los chicos que postulan a universidades deben saber todas las historias, porque deben poner temas de los años de la violencia como parte de los concursos de admisión a las universidades, tanto particulares y nacionales. Cosa que todos los que van a postular van a tener la lectura, van a tener que investigar, que sea parte del estudio para que postulen. Debe ser una recomendación a las universidades particulares, nacionales, desde el Ministerio de Educación, que deben incorporar temas para la evaluación, para el ingreso a las universidades, o sea, examen de admisión, en otras palabras, temas de los años de violencia. Si no, ¿cómo generamos cultura de paz? O sea, tiene que haber todo un trabajo de análisis de cómo promovemos cultura de paz. Historietas de los estudiantes que van a ingresar a la universidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Arturo. Eduardo, sobre el tema, Armando. ¿puedo? Sí, claro. Sí, mira, en Huánuco hay una experiencia, obviamente, desde la sociedad civil, desde las ONGs con cooperación internacional de 2005, 6 y 7, se trabajó todo un proceso de diversificación curricular para poder desarrollar los contenidos de la CBR en las sesiones educativas, ¿no? Y también acompañado un proceso de sensibilización con los docentes, con los padres de familia, y ahí se evaluaba, bueno, conozco un poco porque trabajé en ese tiempo, no podía llevar la historia cruda y dura con chicos de primaria, de primer grado, de segundo grado. ¿Cómo trabajamos? Entonces ahí lo que se ha trabajado, justamente ese enfoque que lo planteas como interrogante acá, ¿no? ¿Qué acciones pedagógicas para la no repetición vinculada a la memoria? Lo que se ha hecho, por ejemplo, es trabajar el tema de valoración de la persona, con dibujos, con materiales, porque finalmente los factores que han condicionado el incremento de estas ideologías totalitarias también han sido eso, o sea, al ser humano era visto como un medio y no como fin en sí mismo, ¿no? Por eso hablaban de la revolución, por eso había historias concretas que por 1 kilo de sal le han matado a este Sendero Luminoso y todavía en una asamblea popular a las personas. Entonces, ¿cómo ahí vas? El tema de valoración de la vida humana, la dignidad humana, se trabaja con ellos, el tema de respeto a las reglas, el tema de convivencia, el tema de la diversidad, ¿no? Entonces, esas cosas que se han trabajado y producto de esos 3 años de trabajo, emitieron una ordenanza regional donde obligan pues a incorporar los contenidos del informe de la CBR de esta manera diversificada para generar ese proceso de reflexión, ¿no? Ya ir a un paso más, ¿no? A construir cultura de paz. Y solo se trabajó a nivel de primaria, pero para secundaria sí habría que ir evaluando. Por eso digo, es muy importante el rol del Minedu para trabajar en esto. Y no necesariamente cuando se habla pues, de memoria o de trabajar la no repetición y la cultura de paz, tendría que ser la historia cruda y dura, así, como digo, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. No, inclusive si ya a nivel de la secundaria se pueden trabajar otras historias locales y todo. Entonces, ahí hay una experiencia muy, muy buena que tenemos como SEMAN ya por 7 años que se trabaja, que yo la mencionaba al colega, para el nivel secundaria, y yo creo que también a nivel de universidades se tienen que trabajar ensayos. Por eso digo, el Ministerio de Cultura es muy interesante en esta nueva generación que interactúa mucho a través de las redes sociales, o tal vez el tema desde el Estado, que se puede trabajar a través del arte, a través de cortometrajes también. Yo creo que podría irse transfiriendo estas historias, estas memorias, ¿no? Eso quería compartir para tener en cuenta, y con esa perspectiva, pues yo creo que el Minedu tendría que tener un rol más protagónico del desarrollo de estos contenidos, ¿no? Y ir aclarando que hay sí posiciones donde se oponen, de por sí descalifican el informe de la CBR. Pero si tú planteas que vas a trabajar como se ha trabajado con esta experiencia desde Huánuco, creo que no habría nadie se va a oponer a ese trabajo de cultura de paz. Hay algo que quiero decir que imagino que ya es implícito, pero no quiero quedarme con la espinita. Para trabajar, para tener la garantía de no repetición, sí es importante en nuestro plan, pero más importante es las políticas de Estado. En un país, en una ciudad, en una localidad donde sigue habiendo corrupción, pobreza, donde el tema de la concertación no es un tema que esté vigente,
cualquier intento de no repetición va a ser frustrado. Entonces necesitamos, hay un Estado diferente, un Estado comprometido, un Estado que garantice la no corrupción, por ejemplo, ¿no? Que garantice erradicar la pobreza, que garantice el trabajo articulado de las regiones. Perdón, Arturo, quería agregar algo también que me olvidé mencionar, justamente en ese tema, e ir viendo también la formación de los militares, de la policía. Justamente a raíz, después del informe de la CBR, las organizaciones de derechos humanos de la Coordinadora de Derechos en Huánuco han tenido acercamientos con la escuela técnica de la policía CAI y se estaban desarrollando cursos o sesiones sobre derechos humanos, por ejemplo, con ellos. Yo creo que también hubo a nivel nacional en el sector alguna promoción de estas políticas internamente en la formación o lo que sea, ir adecuando, pero vemos también que la realidad, justamente la represión policial en las protestas y todo, los casos concretos nos están demostrando que aún falta más, ¿no? Esas iniciativas del 2006, 7, 8 que se tuvo desde la sociedad civil en Huánuco, se necesita reimpulsar y por eso en este Plan Nacional de Memoria también tendríamos que incorporar también al sector Mininter, ¿no? En este proceso, no sé si de reflexión o algo, pero yo creo que no debería estar lejos de nada más. Ok, de acuerdo, gracias Armando y también a Amparo. No quisiera extenderme mucho porque insisto en que podremos hablar durante muchas horas, entonces quiero ser sintético. Un último eje tiene que ver con la conmemoración, y lo que había mencionado es que cuando se habla de memoria casi en automático surge o esta analogía con los sitios de memoria o sitios para recordar, sitios para conmemorar, ¿no? Bueno, nosotros como IDEPUC tenemos otra iniciativa en la que estamos haciendo un registro también de los sitios de memoria y bueno, ahí hemos encontrado que hay más de 100 a nivel del país creados, pero cuyo estado es muy diverso, ¿no? Algunos están destruidos o han sido transformados en otra cosa, o su estado están deteriorados, no están en buen estado necesariamente todos, entonces me pregunto si es que como eje central o como uno de los ejes principales del Plan Nacional de Memoria, eh, todavía es importante que se creen más espacios de memoria y más bien, o mejor dicho, si es que también se considera que hay que tener un enfoque sostenible para estos sitios de memoria a partir de su propósito o de su objetivo, ¿no? ¿De qué tipo de espacios de memoria estamos hablando? ¿Espacios únicamente para las víctimas, para que ellas puedan ir y recordar a sus seres queridos, ya sea que hayan sido asesinados o estén desaparecidos, o para ellos mismos, o es más bien, son sitios que tienen que albergar a la ciudadanía en su conjunto y con todo lo que eso conlleva, porque hay muchas personas que se oponen o que no están de acuerdo, que tienen una visión completamente diferente o piensan que todos son terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Cuál deberían ser, en principio, qué utilidad o qué importancia tienen los sitios de memoria o de conmemoración? Eh, y cuál debería ser su propósito, ¿no? Eduardo, Maricela. sí, deben ser sitios que congreguen a toda la sociedad en su conjunto y todo lo que tú has señalado es real, ¿no? Es real. El tiempo va diluyendo, por ejemplo, esos sitios, ¿no? Emblemáticos que sean, o monumentos que se hayan ido incluso nuestras mismas placas recordatorias, ¿no? Que en el marco de las reparaciones las hemos ido colocando desde que, bueno, ha empezado a implementarse el Plan Integral de Reparaciones y específicamente el Programa de Reparaciones Colectivas, ¿no? Ahí en algunas comunidades se ven todos vetustos ya sin letras, ¿no? Con escasísima importancia. Sí, en realidad se tiene que construir una memoria para el mundo, ¿no? Si bien es cierto, una propuesta en Ayacucho fuerte es el santuario, como tú muy bien dices en La Hollada, como tú muy bien dices, incluso para muchas voces y para muchas miradas, no va a ser un espacio de reconocimiento.
¿no? Lamentablemente hay que decirlo eso, sobre todo me refiero a ciertos grupos políticos, a ciertos militares, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos construir realmente el reconocimiento de una sociedad en general? No es una propuesta trabajada, pero sí en algunos espacios, ¿no? Al cual también yo pertenezco como ciudadana, lo he lanzado. Por ejemplo, en Ayacucho hay muchos lugares, ¿no? Que han sido lugares de mucho dolor. Entonces, habría que trabajar una propuesta de memoria por la paz, de ruta. Alguien de mis colegas también ahora en Sí. esta reunión creo que lo Arturo, mencionaron, Arturo, ¿no? Arturo. Una memoria, una memoria de ruta, una ruta para la paz y la memoria, no sé cómo llamarlo, de tal forma que efectivamente esto se ve insertada también dentro de las políticas nacionales, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, y que sea reconocido a nivel, y que sea además formativa, ¿no? Para las futuras generaciones, incluyendo también el santuario de la memoria en la hollada, lógicamente, ¿no? Que va a ser un santuario hermoso, si logramos realmente que se construya. Entonces, habría que insertarlo incluso dentro de un circuito, digamos, de turismo, ¿no? Sin que signifique solamente el tema económico, pero sí que el mundo reconozca esta ruta, ¿no? Este emblemático, esta emblemática propuesta, ¿no? De rutas para la memoria y la paz en Ayacucho, en el Perú, no sé, pero a ese nivel se tiene que trabajar también, Eduardo. Muchas gracias, Maricela. Yo creo que sí Amparo. son necesarios los espacios de memoria, porque son espacios sociales que reúnen a personas con una historia común. Creo que es importante que estos espacios de memoria, bueno, antes, hace muchos años, en Apurímac se construyó una escultura con dos manos, y de las dos manos salía una paloma que volaba, con una propuesta esperanzadora, con una propuesta de reconciliación. Creo que ese tipo de mensaje tiene que tener el espacio de memoria que construyamos, sin acusar a uno, sin querer ser agresivo con el otro, sino espacios en el cual algún día puedan reunirse los perpetradores, los perpetrados, el Estado, un espacio que nos convoque y que ese espacio sea movilizador. Creo que debemos pensar en eso, en un lugar que nos reúna a todos, que nos permita conocer un poco de la historia, que nos permita recordar, que nos permita reencontrarnos. Creo que hay que trabajar en función de ello. Eduardo, Armando. cuando preguntabas para quiénes, yo creo que los espacios, si bien es cierto, son de reconocimiento a las víctimas, para los familiares, de dignificación, pero en una ciudad, en un espacio físico es la ciudad y tiene que ser hecho y pensado también para todos. Y yo creo que más allá del espacio, la implementación, nos hemos centrado en el momento de la inauguración o la entrega. Yo creo que tendrá un proceso, ¿no? Me hace ver esto y la necesidad de esta implementación de espacios debe partir diálogo y la participación de todos los actores, ¿no? De la comunidad, si es que se puede hacer en una ciudad, en un lugar, cosa que una vez que se pueda, lo que menciona Amparo, ¿no? Que integre, ¿no? Porque si ya solo, en algún momento alguien nos decía, recuerdo en Tocache, según la ley 28592, las víctimas tienen que decidir los símbolos y decían abiertamente una dirigente, pero y si se hace tal o cual lo dicen ellos, hay un grupo que se opone, muy bien puede estar continuamente atacando ese espacio. Entonces la idea también es, hemos hecho lo que estaba planificado, tener una reunión, creo que en el proceso como 4 reuniones continuas con las organizaciones, con los dirigentes de la misma comunidad, de las OSBs, los notables, o sea, que también entiendan todos, y yo creo que inclusive debería trascender no solo a un espacio temporal de un año. Estos procesos deberían ser un poco más reflexivos, que permiten integrar historias, que realmente
y continúe su mantenimiento y su funcionamiento, porque muchos de los espacios que se han generado desde el Estado, desde la sociedad civil, se han quedado abandonados, no ha habido iglesia. Y en esa línea también, de este proceso, de esta mirada, de ir abriendo más, veo casos concretos. Por ejemplo, en una provincia, las bases contrasubversivas se han implementado en distintos distritos, inclusive comunidades, y han quedado abandonados. Y son espacios donde ha habido desapariciones forzadas, espacios, como dice, mucho dolor. Hay algunos lugares, esta asociación de reservistas, que están tomando control de esos espacios. Entonces yo creo que ahí también habría que ver otro actor más, como también quisiera el sector defensa que se le recuerde estos espacios, que se recuerde los roles que han tenido en su momento. Yo sé que han sido grave violación de derechos humanos. También sería bueno que en ese proceso y que hagan un proceso de reflexión ellos y digan, quisieran que le recordemos hacia adelante también. Eso quería, no tengo una propuesta concreta, pero lo pongo sobre la necesidad de tener una mirada también. No solo es un caso concreto, he visto varios, el Madre Mía que está ahí, la base contrasubversiva, que hay iniciativas en algún momento desde las familiares de las víctimas de hacer algo, pero como el tema es muy, diríamos, que te genera mucho debate y todo, se ha quedado en nada, pero habría que ir viendo ese tipo de lugares, ¿no? Cómo se toma también el tema de memoria. Voy a cortar porque están trabajando en la oficina y creo que desarrollar lo que quería decir. Sí, gracias. Bueno, en realidad ya quiero también cerrar un poco con esta reunión. Ya hemos hablado más o menos alrededor de 2 horas, que es más o menos, en realidad es el máximo que duran nuestras reuniones, tampoco para no extendernos demasiado, para no quitarles demasiado tiempo también, porque sabemos que como funcionarios tienen un montón de cosas que hacer, ¿no? Nos podemos extender mucho más. Igual si es que tienen alguna otra opinión, otro comentario o aporte que nos puedan hacer llegar, también estaremos bienvenidos, pero también, bueno, intentamos también cerrar este proceso para no abrirnos demasiado y luego no saber cómo manejar toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a todos y a todas por el tiempo que nos han dado. Son experiencias bastante valiosas las que han salido y bueno, estaremos también gustosos de posteriormente tener una reunión con ustedes para presentarles un poco la sistematización de todo el proceso que ha salido, ¿no? Como les comenté al inicio, estamos implementando también una plataforma web para un poco recoger más opiniones, más comentarios, principalmente de las víctimas, ¿no? Porque esto en realidad debería girar alrededor de las víctimas, al menos es la manera en la que nosotros como instituto, como universidad, solemos trabajar, siempre desde el enfoque de las víctimas. Eso no quiere decir que no escuchemos a las demás personas, no, para nada. Sí los escuchamos, sí tomamos en cuenta, sí es importante, pero siempre desde el enfoque de la centralidad de las víctimas, ¿no? Entonces, esperemos que esta plataforma también nos ayuda a recolectar más información sobre lo que se considera que el Plan Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación debe incluir, ¿no? Y bueno, eso, y nada, seguimos en contacto igual ante cualquier cosa o inquietud. No sé si algo más quieran decir, ya para cerrar la reunión. Yo agradecerles por este momento, ha sido rico, enriquecedor, porque hemos podido reflexionar también sobre algunas cosas que no las estábamos mirando bien, agradecerles y decirles que particularmente mucha expectativa en el documento final, mucha expectativa.